espero que estén muy bien. Bueno, nosotros continuamos con nuestro curso de espacio público y en la sesión de hoy veremos los ríos y las quebradas urbanas, tratando de abarcar los siguientes contenidos. Número 1, la relación de la ciudad con estos cursos de agua. Número 2, la definición de los ríos urbanos y el cambio de paradigma o esta mirada, ¿verdad?, en que vemos los ríos urbanos. Número 3, los servicios ecosistémicos que nos ofrecen. Y finalmente, el número 4, un acercamiento a las quebradas de Valparaíso y su potencial para convertirse en infraestructura verde urbana. Así que partimos. Bueno, ya hemos hablado de las consecuencias del crecimiento de las ciudades, ¿verdad? Y si nos enfocamos particularmente en estos ecosistemas ribereños, o sea, los ríos y las quebradas, el crecimiento y sobre todo el desarrollo descontrolado ha generado la degradación y destrucción generalizada de este tipo de hábitat, ¿verdad? Impactando tanto los regímenes hidrológicos, el almacenamiento de acuíferos aluviales, la calidad de agua, y también estos patrones naturales, digamos, de los ríos, que son estos procesos geomorfológicos o de los ecotones fluviales ribereños. Todos estos impactos han resultado en esta disminución de la calidad ecológica y también en pérdida importante de biodiversidad, tanto en la escala local como regional. Y nos podemos preguntar, ¿y qué pasa con los regímenes hidrológicos o que no hay una recarga de los acuíferos? Que claro, a veces que nosotros que vivimos en zonas urbanas nos desconectamos totalmente de cuál es el funcionamiento de estos cursos de los ríos o del agua misma, porque estamos acostumbrados a no ver a los ríos o las quebradas, ¿verdad?, porque varias están entubadas o encanalizadas, o porque simplemente los ignoramos, le damos la espalda. Pero vamos a un pequeño recuerdo sobre el curso de los ríos. Los ríos nacen en manantiales a partir de aguas subterráneas que salen de la superficie, o bueno, que también es el caso acá en Chile, que también pueden surgir de estos lugares donde se funden los glaciares. Entonces, a partir de su nacimiento, siguen la pendiente del terreno hasta llegar al mar, ¿verdad? Entonces, un río con sus afluentes drena, todo esto con sus afluentes, drena a una zona llamada cuenca hidrográfica, ¿verdad? Entonces, desde su nacimiento, que generalmente son estas zonas montañosas, que son esta zona alta, hasta su desembocadura en el mar, el río suele ir disminuyendo su pendiente, que normalmente la pendiente es fuerte en su primer tramo, o sea, en este curso alto, y muy suave cuando se va acercando a la desembocadura, este curso bajo. Claro, esto es cuando se encuentra en un estado, digamos, normal o que no ha tenido la intervención antrópica. Pero ¿qué pasa cuando modificamos el estado natural de la cuenca? Los ríos, claro, van sufriendo variaciones en su caudal, depende de las estaciones lluviosas o del deshielo. Y cuando hacemos estas modificaciones, podemos tener crecidas, así que en un periodo muy corto, y donde vemos estas variaciones del caudal que definen el régimen hidrológico del río, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, con estas afectaciones antrópicas, por ejemplo, cuando cambiamos la vegetación nativa por especies introducidas como el eucalipto, o cuando generalmente pasa también en nuestras laderas lo deforestamos, o por los incendios recurrentes, que también son productos originalmente antrópicos, ¿verdad? Entonces vamos afectando aún más, agravando este régimen hidrológico que, claro, después se transforma en su estado natural y vamos teniendo estas inundaciones en aguas abajo, porque no se da esa transformación paulatina del estado natural que vimos anteriormente. Entonces, podemos tener múltiples consecuencias, no solo para la vida del río y sus quebradas, sino que también para la gente que depende de suministro de agua y que también en forma indirecta nos afecta a todos, ¿verdad?
Y así es nuestra relación con los ríos en la ciudad. Me encanta esta frase de que rescaté en una conferencia pasada sobre que las ciudades le dan la espalda a sus ríos, que es tal cual como lo vemos en esta imagen. Ignoramos a nuestros ríos y quebradas porque simplificamos sus funciones, limitamos su uso para el vertimiento de las aguas residuales y las tiramos sin tratamiento y lo usamos solo para hacer un vertedero de todos nuestros residuos, de toda nuestra basura. Lo ocupamos como un desagüe. Y para colmo también a lo largo de los años, nuestra respuesta ha sido transformar su dinámica ecológica con obras de contención, cambio de cauce y los embovedados. Entonces, tenemos esta relación problemática con ellos. Tenemos conflictos sociales y ambientales a lo largo de las quebradas, ¿verdad? Tenemos que en las quebradas la podemos ver como una amenaza por las inundaciones y los deslizamientos, los taludes, el riesgo de salud pública para nuestras familias, que son producto de este deterioro o de la contaminación que nosotros mismos hemos originado, o también lo podemos ver como estos sitios donde se dispersan los incendios. Pero a pesar de todas estas problemáticas, los ríos urbanos son necesarios para la subsistencia de la ciudad. ¿Y a qué me refiero con los ríos urbanos? Son los ríos urbanos o otros afluentes como las quebradas, que están presentes en la ciudad, que se puede hacer tanto como estos cuerpos de agua en forma de corriente natural o modificado, que fluye con continuidad por un cauce de tierra o una canalización construida artificialmente. Posee un caudal determinado y rara vez es constante a lo largo de los años, ¿verdad? Y al final va a desembocar al mar o en otros afluentes. Entonces, la diferencia de los ríos urbanos de cualquier río o quebrada es de que nosotros los consideramos como en su estado natural o como lo hemos modificado a través de los desarenadores, el encauce, los embovedados, ¿verdad? Entonces, deberíamos de tener este cambio de mirada, ¿verdad? Sobre cómo nosotros percibimos, que es un poco de lo que hemos hablado con la infraestructura verde urbana, con el repensar el paisaje, ¿verdad? En nuestras ciudades, ya que los ríos están dentro de la ciudad y continúan siendo parte de su paisaje, ¿verdad? Tanto del paisaje físico como cultural de estas áreas urbanizadas. Porque, por ejemplo, en algunas ciudades, en algunos pueblos, los ríos forman parte de su identidad, ¿verdad? O podemos pensar en ciudades icónicas como París. ¿Qué sería París sin su río Sena? O Venecia sin su red de canales tan característicos que definen a estas ciudades, ¿verdad? También decimos que los ríos urbanos son necesarios por la seguridad hídrica que nos brindan, tanto como la provisión actual de agua potable, como también futura, ¿verdad? Hablamos de esta dotación de agua potable y también para el uso doméstico, el agua para el mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad, que al final son los que nos van a garantizar esta prestación de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que estos servicios ecosistémicos los podemos dividir en dos grupos, ¿verdad? Uno son los elementos ecológicos, y los otros a gran área sería como el de equipamiento. En los elementos ecológicos tenemos más que todos los servicios de regulación y soporte que nos brindan los ríos y las quebradas. Y en la parte de equipamiento, por supuesto, son los servicios más culturales o de aprovisionamiento. Por ejemplo, estos servicios se traducen en diferentes niveles de intensidad en relación al bienestar que nos proveen. Por ejemplo, en los elementos ecológicos como la regulación microclimática, la calidad de agua, la moderación de los fenómenos extremos, son súper importantes o nos demuestran esta intensidad fuerte con nuestro bienestar humano, con la seguridad, con la salud de nuestras familias, ¿verdad? Y bueno, también en esta sesión, como les voy contando, estamos llegando a la última parte, que no podemos pasar esta sesión sin hablar sobre el caso particular de las quebradas de Valparaíso, ¿verdad?
Y como lo hemos visto en el inicio de esta presentación, Valparaíso tampoco escapa de esta realidad del deterioro y fragmentación del paisaje, ¿verdad? Donde en particular el caso de Valparaíso ha sido producto de la falta de la planificación que ha permitido esta discontinuidad en la trama urbana y la atomización de los ecosistemas naturales, que ha llevado a que se concentren en las externalidades negativas y se vivan múltiples condiciones de vulnerabilidad, tanto en las laderas como en las quebradas, ¿verdad? Sobre todo en los límites de la ciudad, que son estas áreas más precarias. Y claro, este crecimiento urbano lo podemos ver con estos saltos importantes en la cantidad de habitantes. Por ejemplo, en 1810 llegaban a 5.000 habitantes. Fueron de estas primeras años donde se estaba desarrollando el puerto, y luego en 1842 un corto periodo donde ya se iba incorporando la sectorización por ejemplo, del plan, donde se incorporaba ahí las áreas comerciales, y posterior iban extendiéndose el crecimiento en los cerros para los asentamientos más precarios, ¿verdad? Y que, bueno, ahora en día estamos bordeando los 300.000 habitantes. Entonces podemos ver, como lo mostramos en esta imagen, los cambios en la configuración de la ciudad y cómo se han relacionado con su quebrada. Podemos ver cómo la ciudad se ha ido comiendo las quebradas, que, bueno, la mayoría de las que están también dentro de la costa, digamos, o más cerca de la costa, han sido entubadas o canalizadas, ¿verdad? Y las otras que tenemos acá en los límites urbanos se han conservado digamos, estado un poco más natural. Y bueno, ¿cómo son las quebradas en Valparaíso? ¿Verdad? Valparaíso y su compleja y característica topografía posee al menos 39 quebradas, y junto a sus cerros, que son más de 55, constituyen 10 cuencas hidrológicas, ¿verdad? Frente a ese número de quebradas se construyó el Camino de Cintura o la Avenida Alemania, con el fin de conectar así la totalidad de los cerros y las quebradas de Valparaíso. Y también era como ponía un límite de la percepción de lo urbano y lo rural en la ciudad, ¿verdad? Que aproximadamente a partir de la cota 100, digamos, metros sobre el nivel del mar, se conforma hacia los límites de la ciudad este cordón de vulnerabilidad expresado entre otros factores, digamos, en la conformación de la trama urbana dispersa, que es mucho más accidentada, el escaso equipamiento e infraestructura urbana, la localización de asentamientos informales, estas zonas de inundación, pendientes inclinadas y sitios altamente contaminados, ¿verdad? Entonces, las quebradas, digamos, de Valparaíso se encuentran divididas como en dos tramos. El primero, que hace referencia a este plano de Valparaíso, ¿verdad? Y la avenida Alemania, que es más como esta trama urbana un poco más consolidada, ¿verdad? Y bueno, que desde el siglo XIX tuvieron muchas canalizaciones, intubaciones de nuestras quebradas. Y bueno, por otra parte está el segundo tramo, que es desde la avenida Alemania hasta el remate del Camino de la Pólvora, donde el paisaje al interior de las quebradas cambia. Ahora son estos contexto más natural, donde tampoco los límites entre lo público y lo privado es más difuso, ¿verdad? Donde, bueno, estamos viendo que la acción antrópica no planificada presenta sobre todo estos casos de asentamientos informales, ¿verdad? Y también hay otras características particulares de la quebrada de Valparaíso, que son, bueno, sus canalizaciones subterráneas que tenemos en la parte del plan, y también la infraestructura creada para minimizar las consecuencias de estas transformaciones que nosotros hemos hecho, como son los desalinadores, que son todos estos puntitos en rosado que podemos ver que generalmente estaban en los límites urbanos, ¿verdad? Que son estas infraestructuras hídricas. Y la normativa, digamos, desde este punto de vista
más legal, las quebradas, según el Plan Regulador de Valparaíso, son categorizadas como área verde. Y también podemos ver en el artículo 25, donde definen algunos de los usos de estas quebradas, donde básicamente se dejan como para la recreación y el esparcimiento de esto, y entre otros que tampoco es muy definido, o sea, da para mucha ambigüedad. Y también tenemos la ordenanza del artículo 22D del plan regulador, ¿verdad? Donde definen las distancias o el reconocimiento espacial de lo que es una quebrada, que luego se modifica con el decreto 103 del MIMBU, del Plan Intercomunal del Paraíso, que, bueno, modifica la ordenanza y define nuevos criterios, como por ejemplo que la quebrada estará constituida por su fondo y los faldeos laterales que queden incluidos en fajas inferiores a 30 metros de su horizontal, ¿verdad? En cada lado de su eje. Entonces, tanto los planes comunales como intercomunales, son claros en poner sobre la mesa la franja de protección de esta zona, pero no proponen propuestas al interior de ellas, ¿verdad? Quedan insuficientes como para llevar a cabo un plan integral de territorio en la ciudad. Entonces, esta condición de no claridad también ha generado esta degradación socioambiental que tenemos en nuestras quebradas. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que esta es la realidad de muchas de nuestras quebradas de Valparaíso, que lo usamos como vertedero. También esta ha sido otra, la realidad en un proceso de degradación socioambiental importante, los incendios, ¿verdad? Que al final son estas condicionantes que van colaborando en la degradación de nuestro sistema ambiental en Valparaíso, ¿verdad? Como los incendios, los botaderos de basura, la remoción de masas, que deja en crisis la ciudad misma, ¿verdad? Que presenta también un importante déficit de espacios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver de que Valparaíso presenta una de las comunas con menor índice de áreas verdes con mantención a nivel nacional, ¿verdad? Siendo este 0,5 metros por habitante, donde así la cifra, digamos, normales, o la OMS dice que son 9 metros cuadrados por habitante, y acá estamos teniendo menos de 1, ¿verdad? Entonces es agravante esa situación. Pero bueno, entendiendo el problema y digamos, las características particulares del territorio, han surgido diferentes propuestas de intervención de espacio público. Acá les voy a mostrar 3 propuestas como referentes de alternativas que han dado en estos entornos tan complejos como son las quebradas o contiguas a laderas. El primer caso es propuesto en Medellín, en Colombia. El segundo en Santiago, en Recoleta, y el tercero es nuestro caso puntual en Valparaíso, ¿verdad? El primer caso, el primer ejemplo, digamos, es de rehabilitar la montaña, que bueno, las laderas de Medellín presentan estos conflictos entre el entorno natural y la constante amenaza antrópica debido al crecimiento urbano de la ciudad, ¿verdad? Lo cual produce este alto índice de amenazas geológicas, en el caso de ellos, que era principalmente esta remoción de masa, ¿verdad? En estos sectores más vulnerables de urbanizaciones informales. Y que, bueno, el Estado tampoco ha podido hacerse cargo de generar una solución a estas personas que han sido desplazadas del campo y que no han podido formalizarse en la ciudad, ¿verdad? Entonces, a esto, a este estudio de criterios operacionales que respondan a la ocupación de esas laderas y el paisaje urbano informal,
se forma esta forma, de repensar de manera integral cómo se habita el borde sin que se eliminen los asentamientos informales tan precarios, ¿verdad? Entonces, ellos en este proyecto buscan definir estrategias que puedan ser replicables en torno a la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, este proyecto hace un manejo tanto de la condición geográfica en que se encuentra la ciudad, la condición de vulnerabilidad de los asentamientos informales, para tratar de incentivar y fortalecer el cuidado de estas áreas naturales y buscar su protección, ¿verdad? Porque tienen un gran valor ecológico en la ciudad y también generan estrategias que dividen en algunas instancias, sobre todo en la primera, que es de anticiparse y mitigar un desastre, ¿verdad? Por medio de infraestructura de apoyo. Podemos ver acá cómo se van generando esta infraestructura de apoyo. Y también la segunda, que sería por medio del manejo de las aguas, de las quebradas, ¿verdad? Que incluyen las aguas grises y el tratamiento de aguas negras, donde también se incluye el factor social al momento del desarrollo del proyecto, como son estas formas metodológicas de autogestión y construcción por parte de las comunidades. En el segundo caso, tenemos el ejemplo del Parque Bicentenario de la Infancia, donde, bueno, como punto de partida se considera desarrollar este proyecto de forma en que se aproveche la condición natural del lugar con respecto a la topografía, ¿verdad? Por otro lado, tratan de poner en valor esta ladera activa conforme al piemonte del Cerro San Cristóbal, y que constituye también como una especie de la primera piedra de este paseo al sur metropolitano, ¿verdad? También es el límite superior del parque, permite este lecho que, bueno, está definido por este lecho seco de un antiguo canal de regadío que recorre toda la base del Cerro San Cristóbal, ¿verdad? Y cuya extensión son 10 kilómetros. Entonces ellos toman estas características particulares del entorno y aplican este proyecto, ¿verdad? Considerando todo este trabajo con las pendientes. Y también tratan de generar estos nuevos modelos de espacios públicos que permitan redistribuir las áreas verdes en la ciudad. Y bueno, les voy a dejar ese videito para que lo vean después, que es un poco el parque más y menos del Parque Bicentenario de la Infancia. Y como el último ejemplo tenemos el espacio público en Quebrada Jaime de Valparaíso, que, bueno, a modo de resumen, el proyecto se rige con esta postura de trabajar con los recursos disponibles, como también de la condición de la geografía y la reducción del factor de riesgo, ¿verdad? Que serían como la línea base para desarrollar este proyecto. También considera estos valores ecológicos e hídricos de la quebrada, y también las transformaciones que ya se han realizado en el proyecto, o sea, en lo largo de los años, como son los desalinadores, las canalizaciones que han tenido las quebradas, ¿verdad? Entonces, el proyecto plantea como una alternativa de intervención territorial de esta infraestructura hídrica más típica de esta intubación, ¿verdad? Transformarla más a una condición urbana y ambiental por medio de la integración de un sistema de espacio público que dé continuidad al entramado urbano, que se conserven el lugar y sus atributos paisajísticos, también valorando el potencial ecológico, ¿verdad?, que posee esta microcuenca. También se proyecta un nuevo paisaje urbano que mantenga la relación con los componentes urbanos del territorio, como es esta red de circulaciones peatonales, ¿verdad?, que van surgiendo en las quebradas, y también a través de la consolidación de la infraestructura verde que vincule la parte alta de la ciudad con lo del plano, ¿verdad?
Entonces, este proyecto pone en valor este sector de la quebrada activa, estabilizando el flujo del cauce, manteniéndolo superficial, como podemos ver acá en esta imagen, y restaurándolo ecológicamente a través de diferentes estrategias, como por ejemplo la siembra de cultivos aterrazados y la inclusión de paseos al interior de la quebrada, o también proyectos sobre reforestación, ¿verdad?, de estos ecosistemas ribereños con un nivel de intensidad importante, donde también se va incorporando y se van dejando algunos elementos existentes, culturales existentes, ¿verdad?, como son los senderos que hace la población, o también propone un área de acopio de agua que es parte de otro master plan, digamos, hídrico, con zonas de infiltración y retención, como lo podemos ver acá también, que crean este como pequeño balneario en la zona alta de las quebradas. También podemos ver el aprovechamiento de los recursos disponibles o la infraestructura existente, como son los desalinadores, ¿verdad? Por ejemplo, acá siguen utilizando lo que ya está construido en las quebradas de Valparaíso. Y bueno, a modo de reflexión final, quisiera quedar como con 3 puntos importantes que quisiera rescatar de la sesión de hoy. Bueno, el primero sería que los ríos y las quebradas urbanas son una excelente opción para aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza y poder crear a partir de ellos una red de espacios públicos que funcionen como una infraestructura verde urbana en la ciudad, ¿verdad? Que sean esta red que promueva la multifuncionalidad de los usos del río en el paisaje, ¿verdad?, como parte de esta nueva cultura y manejo integral del agua, incorporando espacios públicos de convivencia, alternativas productivas, este involucramiento comunitario, ¿verdad?, que permita desarrollar la prestación de estos servicios ecosistémicos de regulación, de aprovisionamiento, de cultura, de soporte. Como segundo punto, que podamos cambiar el paradigma o esta mirada que tenemos para las quebradas, que para el caso de las quebradas de Valparaíso no es solo cuestión de mejorar el espacio público per se, ¿verdad? Es mucho más que eso. Tal como es su problemática tan compleja, la solución tiene que ser integral, multisistémica, considerando el tema de la informalidad, la vivienda, la gestión de los residuos, la gestión del riesgo, las aguas residuales, la accesibilidad, procurando armonizar los diferentes intereses sociales que existen sobre un río, sobre una quebrada, sobre su entorno, para anteponerlo como un bien público de toda la ciudad. Y finalmente, el tercer punto que quería recalcar de esta sesión es sobre la importancia de reconocer el paisaje natural del cual estamos inmersos en nuestras ciudades, ¿verdad? Como todas sus características geomorfológicas, sus ecosistemas naturales, sus hábitats ribereños, ¿verdad?, considerando un enfoque de cuenca, ¿verdad? Ya entendimos de que al hablar de las quebradas tenemos que hablar de un área mucho más extensa, no es solo el lecho, el cauce de la quebrada, ¿verdad? Y bueno, con eso nos quedamos por hoy, con esta frase sobre, que me encanta la verdad, de Clement, que es mejor trabajar a favor y no en contra de la naturaleza, ¿verdad? Quedémonos con que deberíamos de trabajar con los recursos y la condición propia de un territorio. Así que eso sería todo por hoy. Gracias, chicos.